Hola deportista, seguramente si te hablo de Roger Bannister no te estoy diciendo gran cosa, ¿verdad? Y si te digo que fue el primer hombre que rebajó los 4 minutos en recorrer una milla, tampoco te parezca algo muy significativo. Sin embargo, si te explico que gracias a ese hecho que consiguió en 1954, logró influir de manera significativa en el rendimiento de muchísimos otros atletas de su tiempo, simplemente por eso, por conseguir esa marca, quizás te empiece a interesar un poco más, porque ¿cómo es posible que el logro de un deportista tenga tanta influencia en otros muchos? Bueno, pues detrás de todo esto está el tema de hoy, están las creencias y cómo influyen, por supuesto, en el rendimiento deportivo de cualquier deportista, también de ti. Las hay que te potencian, que te ayudan, pero las hay que definitivamente te están lastrando e impidiendo ser ese deportista que deseas ser. Si te interesa conocer más sobre este tema, quédate porque ¡empezamos! Te doy la bienvenida a un nuevo episodio, el número 92 de Inteligencia Deportiva, el podcast de la psicología y el coaching en el deporte. Te saluda Miguel Ángel Rodríguez, director de este proyecto, cuyo propósito no es otro que ayudarte a mejorar tu rendimiento en el deporte y que lo consigas desarrollando tu poder mental. Por eso, en la web inteligenciadeportiva.es vas a encontrar muchos recursos para que entrenes tu mente y te conviertas en el deportista que deseas ser. Por ejemplo, el audiopack de entrenamiento con dinámicas de programación neurolingüística que te ayudarán a cambiar esa programación que tanto te influye, como vamos a ver hoy, por ejemplo, un recurso de casi 2 horas en el que aprenderás a mejorar tu confianza en ti mismo, a controlar los nervios, a mejorar tu motivación, en fin, una herramienta muy poderosa, la PNL, la programación neurolingüística, para cambiar lo que pasa dentro de tu cabeza. También puedes descargarte gratuitamente la guía de gestión emocional para deportistas. También puedes, por supuesto, solicitar una sesión exploratoria conmigo para que empieces a entender qué puedes y cómo tienes que mejorar para rendir más en el deporte. Y, por supuesto, lo último, la joya de la corona, para que aprendas a entrenar tu mente para el deporte, para que te prepares, para que seas capaz de planificar un entrenamiento mental durante una época de tu carrera. Tienes el curso online de El Camino de Mindful Sport, con el que vas a lograr afinar tu mente para rendir al máximo. Y además, aprenderás, como te decía, a organizar tus propios entrenamientos de mejora mental. En fin, un montón de cosas, pero además he añadido una nueva, porque para dentro de unos episodios estoy preparando un especial de preguntas que espero que me hagas tú, dudas que quieres que comente en este podcast. Entra en la web, recuerda inteligenciadeportiva.es y déjame tu pregunta. Ahí vas a encontrar en el inicio un banner con el que podrás realizar tu pregunta, dejar tu duda. Y pues eso, simplemente entra en inteligenciadeportiva.es y entérate de todo. Y ahora sí, ahora vamos con el tema de la semana. Vamos con el tema de las creencias. Porque el 5 de mayo del año 1954, el atleta británico Roger Bannister fue capaz de correr la milla por debajo de los 4 minutos. Y este acontecimiento, ya te digo yo, que en su época tuvo muchísima relevancia. Para los expertos de la época era prácticamente inconcebible que una persona pudiera cubrir esa distancia por un guarismo por debajo del límite que podría alcanzar el ser humano, es decir, del límite de los 4 minutos. Para entender mejor ese asunto, fíjate que el anterior récord se había conseguido el 17 de julio de 1945. O sea, era un récord que llevaba casi 9 años en vigencia y había sido de 4:01. O sea, ningún atleta había conseguido rebajar ese guarismo, esa marca. Y simplemente pues se pensaba que es que el cuerpo humano no estaba capacitado para más. Lo verdaderamente sorprendente no fue eso, porque todos hemos conocido récords mundiales que han roto marcas que se pensaban imbatibles. Lo verdaderamente sorprendente llegó cuando en los siguientes 6 meses
Fueron varios los atletas que consiguieron romper ese récord de los 4 minutos. Consiguieron rebajar los 4 minutos. ¿Qué te parece? Eso es lo realmente importante, porque pregúntate, ¿qué ha pasado? ¿Por qué de repente tantos atletas de esa época fueron capaces de bajar y de correr a esa velocidad? Como te imaginarás, porque si no, no estaríamos hablando de ello en este programa de psicología y coaching deportivo, detrás de este suceso está el rendimiento mental y está el cómo hubo un cambio dentro de la cabeza de estos atletas de aquella época que fue lo que les ayudó a cambiar y a rendir de esa manera, a conseguir esos tiempos. Lo que se produjo con ese acto de Roger Bannister, con esa rotura del récord de la milla, fue en realidad un cambio en las creencias de todos los atletas y aficionados de la época. La creencia que se escondía detrás era que era imposible, como te decía, correr a esa velocidad, que el ser humano no lo podía soportar. Incluso la ciencia especulaba con que si sucedía, pues el atleta que lo intentara simplemente se lesionaría. Se pensaba que el ser humano no estaba preparado para correr a esa velocidad. Por lo tanto, cuando se rompió ese récord, no solo se rompió una marca atlética, sino que se rompió una creencia limitante con la que muchísimos atletas estuvieron corriendo durante años y años. Y simplemente pensaron, si ha podido él, ¿por qué no voy a poder yo? Y esto es lo realmente importante y este es el tema central del episodio de hoy y aquello que me gustaría que te llevaras. Porque conocer y reconocer las creencias que llevamos dentro y que están influyendo de manera tan importante como les pasaba a estos deportistas, es el primer paso para que empieces a cambiar muchas cosas, para que empieces a salir de esos bloqueos que tenemos, que pasamos por ellos y que simplemente no encontramos la salida debido a que les creemos infranqueables, les creemos imposibles de superar por nosotros. Y, por lo tanto, es muy importante empezar a modificarlas, hacer que jueguen a nuestro favor o empezar a actuar de una manera que no los influyan. Si recuerdas en el episodio 87, donde te hablaba de la programación que llevas dentro de tu mente, bueno, en realidad que llevas tú y que llevo yo y que llevamos todos, te hablaba de los niveles neurológicos que trataba el psicólogo Robert Dills. Había uno de esos niveles dentro de su iceberg. Si no te acuerdas, te recomiendo que no te pierdas ese episodio que ha tenido muchísimas descargas y del que he recibido muchísimos comentarios. Te decía que había uno de los niveles que era el de las creencias. Creer de una manera y no de otra hace posible que te comportes de un modo y no de otro. Me parece muy absurdo, pero mucho más absurdo es vivir bajo esas creencias y no ser capaces de salir de ellas. Te voy a poner un ejemplo. Si a ti ahora mismo te llama un amigo y te dice, oye, te invito a cenar dentro de media hora, y ese amigo se encuentra, por ejemplo, a 1000 kilómetros de tu ciudad, seguramente ni lo intentes. ¿Por qué? Porque sabes a ciencia cierta que es imposible estar en media hora en otro sitio. Ni en coche, ni en avión, ni nadando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como esto es así y es irrefutable, pues ¿para qué lo voy a intentar? Sin embargo, a nivel mental nos generamos esas barreras igual de grandes como esta que te acabo de citar. Nosotros mismos nos generamos esos bloqueos, esas montañas insalvables que simplemente nos llevan a actuar de una manera, bueno, pues con desidia o haciendo las cosas sin de verdad confiar en que voy a conseguir el resultado que busco o, por último, simplemente no las hacemos. La diferencia con el ejemplo que te ponía del amigo que te invitaba a cenar es que esas creencias que guardas dentro, la mayoría de ellas, por no decirte todas, no están científicamente demostradas. En el ejemplo del que te hablaba al principio de Roger Bannister, pues la ciencia avalaba esa imposibilidad de bajar de los 4 minutos. En tu caso,
y como te digo, para que no te sientas mal, en el de todas las personas, vivimos en base a unas creencias que nos hacen comportarnos o no de un modo determinado. ¿Cuál es la clave? Pues detectar, reconocer, como te decía, cuáles son las que te ayudan y cuáles no. ¿Y cómo se forman esas creencias? Pues mira, te lo explicaré con un ejemplo, y con un ejemplo deportivo. Imagínate un jugador de baloncesto que tiene que lanzar un tiro libre en el último segundo y que de su acierto o de su fallo depende el resultado final del encuentro. Bueno, si lanza ese tiro libre convencido de que es un buen lanzador y de que está preparado para superar la presión y encestar, va a hacerlo de una manera muy diferente a que si piensa que es un deportista débil mentalmente y que en los momentos importantes de su carrera suele fallar. Bueno, y me dirás, a ver, pero ¿y cómo se ha formado esa creencia? ¿En qué se basa para hacer una aseveración u otra? Pues fundamentalmente en sus experiencias pasadas. Formamos nuestras creencias en base a lo que nos ha pasado en nuestra vida en anteriores ocasiones. En el ejemplo del jugador de baloncesto. Si él se centra en sus experiencias pasadas y piensa que es un deportista débil mentalmente y que en esos momentos suele fallar, lo que ocurre es que actúa sin confianza, actúa con presión, rígido y casi convencido al 100% de que va a fallar. Claro, esto se ha ido repitiendo en su vida. Seguramente hubo un momento en que escuchó a alguien de su entorno, un entrenador, un familiar, que le dijo: parece que tú bajo presión rindes muy mal. Y él compró ese comentario, se lo creyó. Y así es como ha ido actuando en diferentes momentos de su carrera deportiva. Y por supuesto es como va a seguir actuando cada vez que se repita una situación así. Lo importante, que él se pregunte: ¿esto es realmente así? ¿Esto es realmente una verdad irrefutable? ¿Yo he nacido débil mentalmente? Porque de no hacerlo, porque de no plantearte esas dudas, vas a seguir repitiendo la misma acción. Seguro que has oído la frase de que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Y esto es muy importante, porque aprender a identificar esas creencias que te están marcando significativamente, tu rendimiento, tu forma de actuar, tu forma de intentar las cosas, si las identificas y las discutes, te enfrentas a ellas en el sentido de actuar como si no existiesen, vas a conseguir romper esos límites tuyos propios. Vas a empezar a comportarte y hacer las cosas de una manera distinta. Eso es lo importante. Aprender a identificar las creencias, las que te están limitando, y aprender a desafiarlas. Ese es el cambio que te espera a la vuelta de la esquina de trabajar tus creencias. Entonces, a partir de aquí, como sabes, me encanta el conocimiento práctico. No me gusta quedarme solamente en la teoría. ¿Qué te invito a hacer? Te invito a que hagas un análisis de esas creencias que tienes en el deporte. Y no te limites, piensa en todas. Por ejemplo, lo que te he dicho, soy débil mentalmente. En los momentos importantes me vengo abajo. O por ejemplo, me relaciono muy bien con mis compañeros. Entiendo muy bien las indicaciones que me da el entrenador. Cada vez que me propongo hacer algo, lo consigo. Etcétera, etcétera. Todas las creencias que se encierran detrás de tus actos. ¿Para qué? Para que descubras cuáles te están ayudando y cuáles no. Una vez que hayas detectado y delimitado aquellas que te están perjudicando, el siguiente paso es empezar a actuar en base a lo contrario. Porque simplemente nadie te ha demostrado que esto es así. Esto es algo que tú mismo te has creído, que tú mismo te has contado y que llevas repitiendo a lo largo de tu carrera deportiva. De esta forma es como se consigue salir de esas cárceles que tantas veces nos crean las creencias. Y, por lo tanto, es la forma de empezar a cambiar tu rendimiento mental en el deporte y empezar a convertirte, como te decía al principio, en ese deportista que deseas ser.
Y esto es todo por hoy. Ya sabes que si tienes alguna duda respecto a este u otro tema relacionado con la mente en el deporte, puedes entrar en inteligenciadeportiva.es y dejar tu pregunta. Y si quieres el enlace directo, inteligenciadeportiva.es/pregunta. Te animo también a participar en la encuesta semanal de Spotify. Y como siempre, te doy las gracias por tu apoyo al proyecto, por comprar el curso, el audio, por compartir el podcast, por tus comentarios, por tus valoraciones positivas en Spotify. En fin, te doy las gracias por estar ahí y que sepas que cuento contigo para la semana que viene, ¿de acuerdo? Hasta entonces, que pases un muy feliz día.